El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, y arrancamos las 10:10 de la mañana. Hoy comenzamos un poquito tarde. Arrancamos como cada mañana con nuestra habitual tertulia. Hoy nuestros invitados son los políticos y el tema que abordaremos, la ampliación del parking del Hospital de Getafe. Por todos es sabido que a determinadas horas es prácticamente misión imposible aparcar en este centro sanitario. Hace un par de semanas conocíamos, gracias al medio local elbercial.com, que el Gobierno municipal tenía la intención de llevar a pleno una moción en la que iba a solicitar el cambio de uso de suelos para ampliar el aparcamiento del Hospital de Getafe. El objetivo de la moción era hacer un cambio de uso en una parcela de 6.300 metros cuadrados, que ahora es un espacio verde, para convertirla en un dotacional de servicios urbanos de aparcamiento público. Esto supondría una modificación del Plan General. Finalmente, esta moción no se llevó a pleno, ya que la oposición en bloque se abstuvo. Si os parece, vamos a escuchar las declaraciones que hacía la alcaldesa Sara Hernández a este respecto, y posteriormente paso a presentaros nuestros invitados, que ya están aquí conmigo en Getafe Radio. Escuchamos a la alcaldesa. En primer lugar, señalar, queríamos del Gobierno municipal hacer referencia a la ampliación, la propuesta que va de modificación, de aprobación inicial de la modificación general del Plan General de Ordenación Urbana referida a la parcela del hospital. A este punto, señalar que el Gobierno municipal de Getafe, y así se le ha trasladado a los grupos de la oposición en la Junta de Portavoces, y vosotros ya veis, alguno de vosotros ha hecho referencia en medios de comunicación local, se va a retirar este punto del orden del día, no en modo alguno porque estemos de acuerdo con las afirmaciones que otros grupos municipales se ha dicho o con las informaciones que sobre este asunto se ha señalado de manera pública, sino porque es requisito imprescindible mayoría absoluta para aprobar cualquier modificación del Plan General, y los grupos municipales de la oposición han manifestado que no van a dar ese voto favorable para que pueda surgir adelante. Señalar que para el Gobierno municipal es triste que no se pueda seguir apostando por la sanidad pública y no se pueda iniciar los trámites para responder a una demanda que nos habían trasladado desde hace mucho tiempo, que es una reivindicación no de este Gobierno municipal, incluso de la legislatura pasada, como es la necesidad de ampliar la capacidad de aparcamiento del Hospital de Getafe. Una ampliación de la capacidad del aparcamiento del Hospital de Getafe que este Gobierno municipal, y ha sido este Gobierno municipal, ha puesto como condición al Gobierno regional que sea público, muy diferente de las intentonas del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, que quería ampliar el hospital pero hacerlo a través de un sistema de pago, dando una vuelta de tuerca más a las intenciones privatizadoras del gobierno de Cristina Cifuentes y anteriormente de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, reiterar que el motivo de su retirada es que el resto de grupos municipales han señalado que no van a votar a favor, pero en el fondo nos seguimos manteniendo este gobierno municipal en la necesidad de ampliar el hospital, el aparcamiento del hospital. Por supuesto, desmentir todas las afirmaciones que han salido en relación con el daño al espacio verde que supone el Parque de la Alhóndiga. Se ha hecho demagogia al respecto y nosotros desde aquí queremos dejar las cuestiones claras. No va a suponer la aprobación que se podría haber hecho en el día de hoy y que todavía se puede hacer en el día de hoy, hasta el momento del pleno de este punto, no va a suponer en modo alguno la tala de árboles automática, porque lo que iniciamos es el proceso. Es la Comunidad de Madrid la que tiene que autorizar esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana y es la que tiene que señalar el proyecto. Y todavía no sabemos cómo no se ha elaborado el proyecto, no sabemos nada que tenga que ver con la tala de árboles. En primer lugar, desmentir ese aspecto. Si hubiera tala de árboles, esa tala de árboles debería ser autorizada por la Comunidad de Madrid, si la hubiera.
En cualquier caso, nuestras informaciones por la Delegación de Mantenimiento nos dice que a día de hoy los árboles que se verían afectados en su día por esto, si se llevara a efecto, estamos hablando de 9 árboles. Y claro, ganaríamos en nuestra apuesta por la sanidad pública y de calidad, porque mejoraríamos la atención sanitaria en nuestro hospital de Getafe. Sabéis también la normativa. Por cada árbol que se tiene que talar por determinadas circunstancias, se tienen que replantar el mismo número de árboles que correspondan a la antigüedad de cada uno de los árboles que han de ser cortados, que han de ser talados. Por lo tanto, es un árbol por cada año de antigüedad de los árboles que han de ser talados. Cuestión, evidentemente, por obligación normativa que se cumpliría en este caso. La plantación de árboles y el cuidado de nuestras zonas verdes y el aumento de nuestras zonas verdes es una de las señas de identidad de este gobierno municipal. Así se ha hecho este fin de semana pasado, el sábado, con plantación de árboles con la asociación FEDIG 2008, como también los más de 300 árboles que se han plantado en los Molinos Buenavista, como el homenaje que también se hizo con la Asociación de Medio Ambiente del Berceal, el homenaje a Emilio Ortega, y la plantación de árboles que se hizo también en ese día. También en este punto tienen que ver cuestiones de movilidad, y aquí está el concejal de movilidad. Se ha hablado de que apostamos por el vehículo privado en lugar del transporte público, instando esta modificación del plan general para ampliar el parking del hospital. Pues también desmentirlo, porque no se puede, el autobús no puede entrar actualmente en el recinto del hospital, porque dada la salida. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Pues bien, escuchábamos las explicaciones de la alcaldesa de Sara Hernández respecto a este asunto, pero hoy estamos aquí en Getafe Radio con nuestros políticos para debatir directamente con ellos. Y tenemos al concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Raquel. Paz Álvarez, concejala del Partido Popular. Buenos días. Buenos días. Y también tenemos con nosotros a Hugo Paternina, de Ahora Getafe. Buen día. Mónica Cobo no está hoy con nosotros porque tenía junta de seguridad, pero ha querido participar en el programa enviándonos un corte de voz que escucharemos más tarde. Así que, si os parece, Jorge, empezamos contigo. Hemos escuchado las explicaciones de la alcaldesa. De la alcaldesa, explícanos por qué tomáis esa decisión y si creéis que es la más adecuada, porque sabes que se ha generado mucha polémica en torno a este asunto en los últimos días, y de hecho hay gente que muy activa en redes sociales que incluso ha estado planteando alternativas al uso que proponéis de esta parcela. Sí, bueno, creemos que, estamos convencidos de que la alternativa que estamos presentando es la más oportuna, dado que es la única vía que han visto los técnicos municipales de cara a la ampliación del aparcamiento del aparcamiento del hospital. Se han considerado otras actuaciones, pero no conlleva un aumento significativo de la capacidad del mismo. Con esta modificación se conseguiría el aumento en superficie de casi la totalidad de la parcela y de unas 200 plazas estimadas en función de si se construyera un aparcamiento plano. Y tomamos esta decisión porque, dado los problemas que tiene de movilidad y de accesibilidad el propio hospital, la única forma de conseguir mejorar esa movilidad y esa accesibilidad es con la ampliación. Pasarían por la ampliación del propio aparcamiento y la única manera de ampliar el aparcamiento de manera que se pudiera mantener siguiendo
seguir siendo público sería con la ampliación de la superficie del mismo, dado que cualquier otro tipo de actuación implicaría la construcción de un aparcamiento bien subterráneo o bien en altura, y esto conllevaría, puesto que sería un proyecto que debería realizar la Comunidad de Madrid, conllevaría con la transformación del aparcamiento en un aparcamiento público, en un aparcamiento privado, o un aparcamiento público de pago, que es lo que ha ocurrido en otros ámbitos hospitalarios. Paz, te quería preguntar, porque sé que tú conoces muy bien este tema, porque durante los 4 años que gobernasteis intentasteis sacar adelante varios proyectos que finalmente se frustraron. Cuéntanos un poco por qué camino trabajasteis y cuál creéis que sería la alternativa al proyecto que ellos presentan ahora, ya que vosotros os abstuvisteis en esa comisión previa. A ver, nosotros nos abstuvimos porque este proyecto yo lo conozco muy bien. Lo conozco tan bien que se me ocurrió a mí. Y quiero decir que lo estudiamos, entre otras muchas alternativas, porque es un problema tremendo el del parking del hospital, y que para mí es una frustración es un problema que no es fácil. Es un problema muy complicado. Y esta alternativa, concretamente, que a mí me pasó, yo entiendo lo que le pasó a Jorge, porque a mí me pasó también. Yo paseaba un día por allí buscando más plazas de aparcamiento que pudiéramos hacer, la ubicación idónea para el parking, otras soluciones, y de repente dije, ¡zas! Aquí está, hasta que empezamos a mirarlo. Eso es zona verde. Y tiene que haber otras alternativas. De hecho, nosotros lo miramos, lo analizamos, los técnicos lo estudiaron, pero nosotros esa alternativa no la propusimos porque supone quitarle al Parque de la Alhóndiga más de media hectárea. Y en Getafe tampoco estamos tan sobrados de zonas verdes como para pegarle semejante mordisco al Parque de la Alhóndiga. Hay otras alternativas. Es verdad que no son tan fáciles como esta, porque una de las ventajas que tiene es que está clara. O sea, tú asfaltas, adecentas y ya, no tienes que hacer más. Serían plazas libres y gratuitas como las del parking de la Madalena. Sería ese tipo de aparcamiento. Pero claro, es demasiado fácil y demasiado costoso a la vez el quitarle a Getafe esa cantidad tan enorme del Parque de la Alhóndiga, que es uno de los pocos espacios verdes que está dentro de la ciudad. ¿Cuáles serían las alternativas? Pues hay varias que han sido desechadas por la propia Consejería de Sanidad, como hacer un parking en altura. Un parking no necesariamente tiene que ser... No necesariamente las alternativas que se estaban buscando pasaban porque fueran parkings de pago, ni muchísimo menos. Pasaba por solucionar ese problema, porque ese problema tiene problemas además de seguridad. O sea, a la vez que se soluciona el problema del aparcamiento, hay que solucionar el problema del tráfico. No es normal que para acceder desde el sector 3 hasta el centro de Getafe tengas que pasar por el recinto del hospital. Eso es un disparate. Es un disparate que se debe de tratar en conjunto o separado. Pero no hay que buscar una solución porque eso, junto con el aparcamiento, junto con que los coches, como no hay espacio, están aparcadas en triple fila y en cuádruple fila, quiere decir que cuando llegan las ambulancias pueden tener problemas para acceder, pueden entrar por otros lados, pero el camino lógico, o si tú vas con un enfermo que no puedes entrar por otro sitio porque no eres un vehículo de urgencia, puedes tener un problema de tiempo para llegar, porque se atasca esa zona del recinto de dentro del hospital. Entonces, había una solución de hacer un parking en altura delante. Esa solución pasa porque lo haga... todo el recinto del hospital está cedido a la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso es un lío, porque la Comunidad de Madrid gestiona el hospital, pero luego esa parte, cuando Getafe le cede esos terrenos, era todavía la Tesorería General de la Seguridad Social, y eso sigue siendo... Nosotros le pedimos que nos revirtiera una parte de esos terrenos para hacer un parking. No hubo manera. Pues habrá que presionar. Hay otro espacio que está detrás del hospital, que en la actualidad es un parking. Ahí se podría intentar hacer un parking en altura, que puede ser gratuito, no tiene por qué ser de pago, pero yo qué sé, es un recinto lo suficientemente grande como para que
de acuerdo con la consejería, porque no tenemos más remedio, porque ese terreno se lo cedimos, buscar una solución que no sea pegarle un bocado de 6.300 metros cuadrados al parking de la Alhóndiga, porque eso no puede ser. Vale, Hugo, vosotros fuisteis muy críticos en este tema, incluso acudisteis a esa parcela en la que se pretendía construir un parking o llevar a pleno la construcción de ese parking, y grabasteis un vídeo que publicasteis en vuestras redes sociales. ¿Por qué os abstuvisteis también y cuáles son las alternativas que ofrecéis a esa no solución? Bueno, asumimos en este caso de manera consciente el apelativo de demagogo. Soy demagogo, somos demagogos por plantear una iniciativa de esta naturaleza que a nuestro juicio se convertía fundamentalmente en un ecocidio programado. Y la manera más fácil de descalificar al adversario o a la adversaria ante propuestas sin mayores análisis y alternativas es decirle al otro que promovemos una iniciativa de carácter demagógica. Bueno, lo aceptamos, pero creo que en este caso lo que se requiere es una mayor imaginación. Mirar las alternativas posibles. En los estudios que presentan los técnicos no se hablan de esas alternativas que el señor concejal aquí nos plantea, ¿sí? Se entra a saco fundamentalmente con una propuesta, y es convertir un espacio libre y de zona verde en un espacio fundamentalmente para construir en una lengua de 6.300 metros cuadrados un parque. Yo pregunto, ¿no pueden adelantarse otros estudios, ¿sí?, que promuevan, por ejemplo, el uso de la bicicleta, unos mecanismos de locomoción al interior que conecte a los distintos puntos del municipio con el hospital, o en su defecto, ¿por qué se nos dice aquí de manera poco coherente que había y hay que conectar esto con movilidad, cuando ni siquiera el concejal de movilidad y los técnicos de movilidad sabían de esta iniciativa? Entonces yo creo que habría que deslindar campos. Lo otro, no se nos puede decir que esto es una apuesta por la sanidad. A ver, no podemos confundir los churros con las merinas. Aquí estamos hablando de un parking, no estamos hablando de lo óntico, de lo fenomenológico de la salud. Entonces yo creo que aquí lo que hay que es deslindar campos. Estamos de acuerdo que si los estudios determinan que faltan parking, entonces habrá que buscar de manera ingeniosa cuáles son esas alternativas. Pero de entrada, sin analizar otros mecanismos, no nos parece que ese sea el mecanismo. Y lo otro, que me parece ya un exabrupto, es que se nos diga que se retira la propuesta porque no había el consenso. Si no había el consenso para aprobar una iniciativa de este tenor, lo lógico era que se pensara antes y no después. Que no hay la modestia de reconocer que efectivamente la inconformidad no era solamente del bloque mayoritario de la oposición, sino también de la sociedad en su conjunto, o amplios sectores de la opinión pública de este municipio se manifestó y se ha manifestado en contra de esa iniciativa. Entonces pregunto, ¿son ellos también demagogos y demagogas por proponer una propuesta en contra de esta naturaleza? Jorge, por alusiones. Por alusiones, y en un primer momento, obviamente lo que se está intentando mejorar con esta propuesta es el acceso al hospital. Los problemas que tiene el hospital de accesibilidad y de movilidad son muchos y variados, como bien ha comentado Paz. Tenemos problemas con la Comunidad de Madrid debido a la dependencia del M406, la famosa rotonda que se lleva reclamando por los vecinos desde hace muchísimo tiempo. Son muchos los problemas
de movilidad del propio recinto del hospital, dado que, como bien ha señalado Paz, es un terreno y es competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social. En todo momento, lo que se entiende con esta propuesta y por lo que se retiró esta propuesta fue por una sencilla razón: se trajo a la Comisión de Urbanismo y lo que se pretendía era haber llevado al día posterior, haber convocado a los grupos municipales para explicar esta propuesta y para ver las posibles soluciones al respecto, y para explicar también el estudio que se había hecho desde Parques y Jardines de la masa de arbolado y lo que implicaba la transformación de esa parcela, tanto desde el punto de vista del planeamiento de cara a la distribución de zonas verdes por habitante que tiene Getafe, así como el estudio de Parques y Jardines para explicar en todo momento que este arboricidio, tal y como ha comentado Hugo, no es tal, y obviamente el informe de Parques y Jardines va adjunto a la propuesta de la comisión y a la propuesta de pleno. Lo que nos sorprende es, en todo momento, reconocemos todos que el aparcamiento del hospital tiene un problema, reconocemos todos que el aparcamiento del hospital es necesario realizar una modificación, y obviamente al Consejo de Movilidad de este próximo 20 se va a llevar la creación de un estudio, la elaboración de un estudio de movilidad y accesibilidad para ver cuál es la manera incidir en cuál es la manera de mejorar esa posibilidad. Este estudio, obviamente, aunque se vaya a hacer desde el Consejo de Movilidad, los técnicos ya nos han ido avanzando la problemática y las conclusiones del mismo. Y cualquier mejora de accesibilidad y movilidad tiene un alto porcentaje de posibilidades de que conlleve la ampliación del parking, porque la mera reestructuración interna de la distribución del tráfico, que es algo que hubiera sido necesario, implicaría la rebaja de plazas de aparcamiento. O sea, si queremos que pase el autobús por dentro, si queremos que hay que reducir plazas. Sí, hay que reducir plazas, tanto los propios trabajadores del hospital que aparcan dentro de la zona del hospital como los usuarios del mismo, veremos mermada nuestra capacidad de acceder. Entonces, obviamente, hay que ver de qué manera se puede realizar esto. Todo parece indicar que pasa por una ampliación del aparcamiento, y que esta ampliación del aparcamiento, visto el estudio de Parques y Jardines, no era arboricidio tal. La única tala que era susceptible, que podía estar en duda, era la de 6 ejemplares sanos que obviamente no solo los ejemplares sanos, sino todos los ejemplares, sanos o no en función de determinada edad, están protegidos por ley. Y como están protegidos por ley, y como bien indicaba la alcaldesa, estaba planteada aquellos ejemplares que haya que talar su reforestación en otras zonas del propio parque, ya pegado a Buenavista, y aquellos ejemplares que no estuvieran sanos, pues la tala de los no ejemplares sanos, y también su reposición con ejemplares de la misma manera. O sea, creemos que la tala de 6 árboles, una vez visto el estudio, el impacto ambiental de la tala de 6 árboles, respecto de los beneficios de obtener un aparcamiento suficiente y a mejorar la accesibilidad del hospital, aunque puede parecer una solución sencilla, puede ser utilizada políticamente, como realmente se ha estado haciendo, de cara a obtener un rendimiento político, en vez de tener en cuenta el rendimiento que van a tener los ciudadanos de Getafe. Y puede ser que sea una decisión impopular talar 6 árboles y que la oposición quiera utilizar esto para menospreciar esta propuesta. Obviamente creemos que si tenemos que poner de manifiesto que el parque se recupera, la zona verde, no el parque porque está fuera del parque, la zona verde obviamente es recuperable, y que solo tendríamos la tala de 6 árboles, pues obviamente entendemos. ¿Cómo que es recuperable? Me refiero que es recuperable dada la distribución de zona verde por habitante en el municipio de Getafe. Actualmente tenemos una tasa de zona verde de en torno a 33 metros por habitante. Obviamente estamos muy por encima de la normativa legislativa, ¿de acuerdo?, que corresponde a una superficie por habitante de zona verde de 5 metros. Entonces creemos que estamos muy por encima, y bueno,
Y consideramos gracias que a sí. Por eso nos podemos dar el gracias lujo a de Dios, talar. claro, no, gracias a Dios que estamos por encima, Menos pero mal. eso no es una explicación. Más allá de que haya arbolicidio, de que se talen árboles, que efectivamente tampoco se talaban tantos árboles, y los árboles los puedes trasplantar con todos los riesgos que llevan. Más allá de eso es que si tú haces en más de media hectárea un aparcamiento, estás metiendo coches, estás metiendo polución, estás metiendo tránsito, te estás cargando la zona verde, que de hecho la recalificas. ¿Que nos sobra zona verde? Hombre, vale, pues que yo quiero más, o sea, no quiero menos, quiero más árboles, quiero más zonas verdes, quiero más de todo. Y el entorno, el recinto que Getafe le cede a la Tesorería General de la Seguridad Social es lo suficientemente grande como para que ahí se pueda hacer un aparcamiento subterráneo o en altura sin necesidad de que sea de pago, ¿no? Oye, hay aparcamientos en superficie que sí, que son de varias alturas y que son de acceso gratuito, y eso no es ningún disparate. Me gustaría conocer qué aparcamientos en superficie tiene la Consejería de Salud en algún hospital, de manera que sea... No estamos hablando de que la Consejería de Salud lo vaya a hacer. Lo que yo te digo es que quitar más de media hectárea del Parque de la Alhóndiga para hacer un aparcamiento no es la solución. No fue la solución cuando gobernábamos nosotros y no lo es ahora. Y hay otras soluciones que hay que explorar y hay que analizar. Corregir. Y de todas maneras, espera un momento, Ruth, porque es una cosa que es importante. Una modificación del plan general está con mayor razón, puesto que afecta a zonas verdes, que son cosas muy sensibles. Se necesita la mayoría absoluta del Pleno. No, a nosotros por lo menos no se nos pidió el acuerdo, no se nos explicó el proyecto, no se nos dijo, nosotros nos lo encontramos con el expediente montado. Con el expediente montado que aún así nosotros dijimos, hombre, qué bien, se están ocupando de una cosa que es muy importante para Getafe. Luego ya vimos que el proyecto era un proyecto desechado precisamente porque atacaba las zonas verdes. Pero no es forma de buscar el acuerdo el ni siquiera contarte lo que están haciendo. A nosotros no nos lo hicieron, yo creo que a vosotros tampoco os lo explicaron. No teníamos ningún conocimiento. Hombre, si tú estás buscando una cosa por el acuerdo, por el Getafe, por no sé qué, búscate y necesitas mayoría absoluta, búscate un poco el acuerdo de los demás. Esa fue la razón de la retirada. Colijo de tus planteamientos, Jorge Juan, que efectivamente han tenido que verse por la circunstancia, por la lógica de los hechos, en plantear un estudio, que no lo plantearon de manera antes. No consultan tampoco con la oposición lo que van a hacer. Ya nos anticipas que va a haber ese estudio de movilidad, pero ya nos anticipa realmente cuáles son las conclusiones. Que yo sepa, hombre, nos está diciendo que en cualquier caso se va a construir el parque. Es lo que nosotros vamos a ver, independientemente de lo que las conclusiones del estudio de movilidad. Obviamente las palabras. Tengo el turno yo. Es decir, tú has dicho ya por adelantado, y si quieres pues retrocedemos, luego miras la cinta, nos estás diciendo cuáles son las conclusiones. Pues nosotros frente a esas conclusiones, te digo desde aquí, desde esta tribuna, nos van a encontrar como oposición. Si no hay una salida razonable, realista, ecoambientalmente sostenible frente a lo de la necesidad de aparcar en el hospital, en su día, nosotros hace más de un mes y medio sostuvimos una conversación con el gerente del hospital. Él planteó esto como una necesidad. Ustedes ya anticipadamente lo tenían pensado. Desde septiembre vienen con esta propuesta. Y no es la primera vez que nos siguen inundando ustedes con lo de los parking. Ya, por favor, dejen la fantasía de los parking. Desháganse de eso porque muchísimos problemas lo han tenido. Aquí, en su día, se corrió a meterle una bocatoma de metro al Corte Inglés y no se pensó en eso. Les pongo de presente otro hecho. Realmente confiésense acerca del modelo de ciudad que queremos. ¿Quieren una sociedad de este modo como nos lo están planteando? ¿O realmente queremos una sociedad ecoambientalmente sostenible? ¿Es una sociedad para los coches o es una sociedad para el disfrute del conjunto de la población? Aquí, que yo sepa, los pulmones verdes, los corredores verdes de este municipio son muy pocos como para plantearse una obra de esta naturaleza.
Si os parece, vamos a escuchar a Mónica Cobo, que nos ha dejado un corte de voz para conocer la postura de Ciudadanos respecto a este asunto, y cuando ella termine, si no os importa, os formulo una pregunta para seguir avanzando con este tema. Desde Ciudadanos pensamos que se puede dar una solución al problema del aparcamiento del Hospital de Getafe, sin tener que recurrir a la eliminación de un solo metro cuadrado de zona verde en el municipio. Somos una de las ciudades con más contaminación de España y la solución para este problema no pasa por eliminar una parcela dentro de uno de los pocos pulmones verdes con los que cuenta la ciudad. Pensamos que hay que estudiar diferentes opciones y nos alegra que el concejal delegado de este área haya retirado esta proposición. Esperamos que se inicien las diferentes conversaciones con los distintos grupos de la oposición para que entre todos encontremos una solución a este problema. Escuchábamos a Mónica Cobo, un poco en la línea que estáis apuntando el resto, pero me gustaría, por avanzar, hablabais de aparcamientos en altura y de esa polémica privado-público, pero corregidme si me equivoco, si no tengo yo mal entendido, esa opción la descartaron desde la tesorería porque tapaba las vistas del centro sanitario. Sí, pero esa opción porque fue hacerlo delante hay mucho espacio, entonces tú coges el plano y parecía... Eso es un estudio que Jorge lo conocerá porque está en la concejalía, que era un aparcamiento en altura y con algo de subterráneo. Esa opción fue descartada, la consejería dijo que ni hablar. Pero detrás... ¿Te refieres a detrás, al aparcamiento que hay entre el centro polideportivo y el propio hospital, en la zona de urgencias? Esa es una zona que se puede explorar porque ahí sí cabe un aparcamiento, de hecho hay espacio y ahí se puede trabajar o se puede seguir presionando a la consejería porque en aquel momento había otro consejero, había otro gobierno, a lo mejor ahora admiten otras posibilidades, incluso a lo mejor hasta las pajas. Nosotros en Getafe Radio pusimos en marcha una encuesta a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales, en concreto de Twitter, y la pregunta que hacíamos era: ¿construir un aparcamiento en el Parque de la Alhóndiga es una solución al problema del hospital? De momento, un 27% de las personas que han votado han dicho que sí y un 73% de personas que han votado han dicho que no. Pero sí que es cierto que cuando preguntas a estas personas por alternativas, todo el mundo es consciente de que ese problema existe. Y todos los que vivimos en Getafe y hemos tenido que acudir a ese centro sanitario con algún familiar a primera hora de la mañana, hacerte unos análisis, por ejemplo, pues hemos comprobado que es prácticamente misión imposible aparcar. Entonces, mi pregunta es, que es la pregunta que me hacen los vecinos de Getafe por la calle: ¿los políticos vais a ser capaces alguna vez de dar una solución a este problema que existe en el hospital? Desde luego no es fácil, ¿eh? A ver, la pelota está en su tejado y yo sé que es difícil. Obviamente los técnicos municipales, no solo los políticos, porque los políticos impulsamos políticamente, sino que los que realmente trabajan y ven los estudios de viabilidad son los técnicos municipales, son los que valoran las distintas opciones a trabajar, a elaborar. Me resulta muy grave y me resulta hiriente que aquí el señor Hugo Paternina ponga en duda la labor de cualquier técnico municipal, dando a entender que un político puede decidir sobre el resultado o sobre las conclusiones de un estudio técnico, ¿de acuerdo? Entonces, poner en duda cualquier trabajo el trabajo de los empleados municipales de cara a que están condicionados a la voluntad del político, me parece muy grave. Y de hecho, estás diciendo que yo ya conozco. Perdona, Hugo, y estoy en el turno de palabra. Perdona, me dejas hablar. Estás diciendo que yo conozco ya las conclusiones del estudio. Perdona, me estás diciendo que tú me estás diciendo que yo conozco ya las conclusiones del estudio. Yo no he dicho que conozca las conclusiones del estudio, que debe ser técnico. Obviamente los técnicos nos dicen de por dónde pueden ir los tiros y un preanálisis. Y eso bien lo sabe Paz. Paz sabe perfectamente que no puede decir lo que un técnico quiere que ponga en un papel y que firme el técnico. Y tú lo que estás diciendo es que yo ya conozco el resultado del estudio. Que yo ya he dicho que conozco el resultado del estudio. En ningún momento conozco yo el resultado de un estudio municipal. Puedo tener la opinión del técnico, que no es nada más que eso, que una opinión. Y por otro lado, sí que me gustaría decir que obviamente el hospital tiene un problema. El hospital tiene un problema de accesibilidad y hay que arreglarlo.
Y esta es una solución menos mala. Obviamente es una solución que hay que ser valientes, y por eso mismo hay que ser valientes y hay que adoptar, y hay que tener en consideración lo que repercute esta toma de decisiones en las zonas verdes de Getafe. Obviamente llevarlo esto demagógicamente, si queremos una ciudad de cara a los coches, lo podemos llevar por donde se quiera. Aquí lo que se está intentando es dar una solución, no abandonarlo y decir, sí, sabemos que existe un problema, pero es que es muy difícil de encontrar una solución. Aquí este gobierno lo que hace, y por eso se retiró la propuesta, en esperas de poder explicar el proyecto de una manera mucho más detallada a todas las fuerzas políticas, de cara a poder conseguir ese consenso. Hombre, pero cuéntanoslo antes, porque si lo contamos aquí puesto en la mesa. Adecuamos, tengo claro que eso deberíamos de haberlo contado antes, y que obviamente entre el tiempo, la idea era haberlo contado entre el tiempo de la Comisión de Urbanismo y el Pleno. Pero pues bueno, ya te rogaría que antes de la comisión nos los cuentes, porque la comisión ya nos lo contamos hecho. Ahí fue un problema por nuestra parte, pero en todo momento lo que sí podemos hacer es no permanecer inactivos en todo momento ante los problemas que está planteando la accesibilidad y la movilidad para el Hospital de Getafe, porque son problemas. Te aseguro que el gobierno anterior en ese tema, en otros temas pues podrías ser criticable, en este tema en absoluto, porque nos enfrentamos con 28.000 problemas y buscamos alternativas una detrás de otra, y yo estoy segura que existen. Pero nosotros empezamos por lo que nos parecía más lógico. Buscamos esta y la desechamos porque era zona verde. Y yo creo, y te lo he dicho varias veces, por donde hay que trabajar ahora es por la parte de atrás del hospital. Y si no, en los aledaños del hospital. Porque el problema que tienes dentro del hospital es que el hospital no es nuestro ya, porque lo cedimos. Si no hay una solución ahí, habrá una solución enfrente. Yo eso ya no lo llegué a, eso solo lo pensé, no llegué a encargárselo a ningún técnico, que nos buscara una zona cerca, lo suficiente. Eso sí, asfaltamos 200 y pico, casi 300 plazas alrededor del hospital, que es otra solución que no es tan bonita, pero bueno, adecentamos todo lo que había donde la gente estaba aparcando en el barro. Eso se adecentó y se hicieron muchas cosas. Se habló con la consejería 28.000 veces y se le presentaron varios proyectos. Se habló con la tesorería, que es donde nos encontramos el escollo, pero la tesorería nos dijo que no nos devolvía nada de nada. A lo mejor tú tienes más suerte. No. Y ya te digo, y explora ahora la parte de atrás y explora otras zonas alrededor donde se pueda hacer un parking que no sea... Hugo, media hectárea menos o más de media hectárea del Parque de la Alhóndiga, porque eso yo creo sinceramente que no es. Una pregunta, me comentas, pero te quiero preguntar una cosa. Vosotros habéis mostrado tajantes respecto a la negativa de este cambio de parcela, ¿no? De uso de parcela, y habéis calificado eso de arboricidio. Mi pregunta es... No, ecocidio programado. Ecocidio programado. Mi pregunta es... opciones alternativas que vosotros ofrecéis, porque escuchábamos a la alcaldesa al final del corte de voz hablar de la imposibilidad que tenemos de que los grandes autobuses que circulan por Getafe accedan a ese centro hospitalario. En cuanto a esa alternativa de uso de transporte público, ¿habéis pensado alguna opción? Mira, sí, pero antes yo quiero dejarte claro algo, Jorge Juan, y es lo siguiente. No es un problema de valentía. Es un problema de realismo y de ecosostenibilidad. Es un problema de compromiso. Para buscar una salida. El compromiso con la ciudadanía. El compromiso que tienen ustedes es el mismo que tenemos nosotros de encontrar una solución a eso. ¿Sí? El problema es que ustedes están en el gobierno y tendrán que ejecutar, y tendrán que llevarlo a cabo de acuerdo a unos consensos que requieren. No me puedes venir, no tiene presentación. Es impresentable que nos digas ahora que a posteriori vas a buscar esos acuerdos cuando no lo hiciste de manera previa y el gobierno no lo hizo previamente. Es decir, rebosado por la circunstancia, ahora lo promueven de esa manera. Segundo, tratas de poner en mi boca expresiones que yo no he lanzado. Me estás lanzando a los caballos diciendo de que estoy en contra de lo que hacen los técnicos. No, estoy utilizando unas expresiones expresadas por ti aquí en la mesa, y a partir de ello tejo un argumento. Y también quiero decirte una cosa, estarás conmigo que podemos hacer uso del don de la hermenéutica, de la interpretación. Los informes técnicos no son inmaculados, no son un axioma, y a lo mejor nosotros tendremos que decir algo cuando un técnico hace un informe.
como ustedes lo pueden hacer y lo han hecho cuando estaban en la oposición. Entonces, no me vengas a traer aquí esa supuesta diatriba mía en contra de los técnicos, porque no es. Y por lo que planteas, habría que analizar, si usted va ahora por la mañana, efectivamente es difícil aparcar, pero usted va luego a una determinada hora y ya hay sitios vacíos, y no uno, muchísimos. Habrá que analizar justamente dentro de ese estudio cuáles son las horas puntas, cuáles son las horas picos en que se usa el parking. Habrá que analizar si de pronto tenemos que incentivar más el uso de la bicicleta para llegar al hospital. Habrá que analizar si podemos habilitar o no unas rutas, ¿sí?, desde distintos puntos que faciliten, ¿sí?, el acceso al hospital. En lo que nosotros estamos en total desacuerdo es a que se plantee la construcción de un parking que, entre otras cosas, en ese informe técnico del que vos nos hablás, no se habla ni siquiera de cuántas plazas se iban a construir. Eso se plantea en el informe fragmentario o la declaración fragmentaria que hace la alcaldesa el 2 de septiembre. En ese informe estarás conmigo, y aquí está el informe, no se habla de las famosas 210 plazas. Obviamente, porque no es el Ayuntamiento de Getafe el que construye el aparcamiento. Bueno, no sé si no hemos comprendido esto. No, ustedes son los que lo están planteando, y lo están planteando con luz enjundia. Nosotros lo que estamos planteando, y a mí sí que me gustaría preguntar a la Getafe, que obviamente, si no ponemos en duda la relación, si el estudio de movilidad que se va a plantear, si el estudio de las diversas alternativas, si obviamente un estudio de movilidad lo que hace es mejorar los accesos al hospital, y si obviamente eso puede incidir en el aumento del tráfico rodado hacia el mismo. Obviamente, si ese estudio de movilidad conlleva como de sus consecuencias, de las cuales obviamente yo no puedo aventurar nada porque es un estudio independiente en todo momento y técnico, más puso que Hugo te quieras dejar patente y quieras dar a entender de que el estudio ya está, las conclusiones sacadas. Yo no he dicho eso. Entonces, de todas maneras, la pregunta es, si las conclusiones, seas cuáles fueran las conclusiones del estudio. Obviamente, tú has hablado aquí, te anticipas. ¿Me perdonas? Conclusiones. ¿Me perdonas? No lo he dicho yo. ¿Me perdonas si me dejas continuar a hablar? Si las conclusiones del estudio, sea cuáles fuera el estudio de movilidad, obviamente el compromiso de este gobierno es de llevar a cabo el estudio de movilidad. Si una de las conclusiones de ese estudio, y si las conclusiones de ese estudio es que es necesaria la ampliación del aparcamiento, por los motivos que sean, yo no voy a entrar ahí porque no soy técnico, no sé si es para facilitar el uso del transporte público al interior del recinto, para aumentar o para desplazar, no lo sé. ¿De acuerdo? Si las conclusiones de ese estudio es que hay que ampliar, una de las conclusiones es que una de las medidas a adoptar es la ampliación del aparcamiento, ¿qué va a hacer ahora Getafe? Pues lo estudiaremos y tomaremos las decisiones con el conjunto de la población. Lo que sí es que no vamos a firmar a ciegas un texto. Eso te lo aseguro. Obviamente. Porque por lo menos tendrán que plantearlo en los derroteros como ahora mismamente lo están planteando. En el Consejo de Movilidad, sí, que para eso se genera la estructura, para eso se genera la estructura de participación ciudadana. Un estudio de este tenor con las implicaciones que tiene, sin consultarlo con nadie. Y es más, ni siquiera consultarlo con el grupo de movilidad y con el concejal de movilidad, porque no tenían su pina idea de que eso se estaba planteando. A ver, el concejal de movilidad, claro que tenía su pina idea, como dices tú. ¿Lo tenía? Sí. Lo tenía. ¿Y por qué en el Consejo de Movilidad de ese día, cuando se le planteó que si estaba al tanto de esto y los técnicos si estaban al tanto de esto, qué nos dijeron? Por eso la razón de retirarla del pleno es para que se pueda hacer un mayor estudio y podemos conseguir esa mayoría absoluta. Los estudios se hacen previos. Perdona, ¿me dejas? Vale. Gracias. Se realizan para realizar un mayor estudio para obtener esa mayoría absoluta que necesitamos para llevar a cabo, para solucionar este problema, una decisión comprometida con la ciudadanía en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que sí me gustaría es saber si ahora Getafe, obviamente, después de una vez analizado el estudio de movilidad, pues obviamente esté de acuerdo en eliminar el problema el cual estamos teniendo actualmente en el hospital. Obviamente en el hospital tiene picos de funcionamiento, y si eres usuario del mismo, yo sí lo soy, conoces que la hora por la mañana, la hora de día, de cara a las consultas, resulta, y te puedes pasear en cualquier momento, y hoy es un día muy bueno para pasearse, perdona, voy, señor.
Hoy es un día muy bueno para pasearse porque hoy es un día de lluvia y hay mucha gente que no puede acceder andando. Obviamente hoy es un día estupendo para ver cómo están aparcados los coches en cualquier sitio inimaginable. No es necesario que haya lluvia. Es un problemón ante el cual no podemos permanecer impasibles. Y obviamente hay que tomar decisiones y hay que actuar en consecuencia. Y la elaboración de este estudio, sea cuales fuera sus conclusiones y las aplicaciones de las mismas, es obvio, es algo que hay que realizar. Y si las conclusiones del estudio, una de ellas es llevar a cabo esta modificación para que la ampliación del parking, por este o por otro motivo que valoren los técnicos del resto del gobierno, obviamente, claro que se va a impulsar. Me gustaría antes de terminar... No somos negacionistas. Es lo único que te digo. Vale, me gustaría antes de terminar, hemos hablado por encima de esa rotonda de la que se lleva hablando muchos años, que daría un poco, pues, yo creo que descongestionaría la zona, ¿no?, de la carretera que une Getafe con Leganés y posibilitaría que la gente del sector, a la gente del Bercial, no tenga que dar esa vuelta para acceder al hospital o utilizar el aparcamiento del hospital como carretera de paso, que es lo que hace la mayoría de la gente. ¿En qué punto se encuentra la construcción de esa rotonda? ¿Ha quedado eso ya en un cajón bajo 4 candados o se va a intentar recuperar ese proyecto? A ver, ahí existe una competencia administrativa con respecto a la construcción de la rotonda o no en ese punto. Como bien sabemos, esa es la M406 y es una carretera que está dentro del inventario de carreteras de la Comunidad de Madrid. Es, por lo tanto, competencia de la Consejería de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Infraestructuras el llevar a cabo cualquier tipo de actuación. La reivindicación de la rotonda de los bomberos, por así decirlo, que es la que daría paso a los bomberos y urgencias, es una reivindicación que viene de largo. Tiene más de 10 años ya de antigüedad y no es en todo nueva. Vamos a darnos cuenta de que ahora mismo el servicio de urgencias, si viene desde Getafe para entrar en urgencias, ha de ir hasta la rotonda de Trinaranjus para luego dar la vuelta por la vía de servicio de cara a tienen un semáforo, ¿no?, para urgencias, pero bueno, de todas maneras. De todas maneras. No lo he visto, nunca lo he visto usar tampoco. Para los bomberos y para Independientemente de eso, sí es cierto que es una competencia de la Comunidad de Madrid y que la Comunidad de Madrid en todo momento no permite la construcción de una rotonda en una carretera de su ámbito, dada su normativa y dada que la distancia entre rotondas no cumple la normativa suficiente. ¿Qué decir de todo esto? Pues qué decir que sí que hay un proyecto de reparación del firme y de la conexión para la construcción de la conexión viaria 1 de Buenavista, que es la que une la última rotonda de Buenavista con la rotonda de Trinaranjus a través de paralela a este área entre Renos de Getafe y de Leganés. Y lo que posibilita eso es una circunvalación, ¿de acuerdo?, que mejoraría parcialmente los accesos al hospital. Aquí hay que señalar algo. La rotonda no está en previsión. Dentro de este proyecto se lleva la construcción de esta conexión viaria de Buenavista con la rotonda de Trinaranjus y la reparación del firme de la M406 desde la rotonda de Trinaranjus hasta el cruce con la carretera de Toledo. Resulta curioso que esta es una obra que se paga con el dinero del consorcio de los Molinos Buenavista y que los getafenses estamos pagando a la Comunidad de Madrid la reparación de una carretera que es competencia suya, única y exclusivamente. Nos resulta muy curioso que este proyecto haya sido aprobado en el anterior consejo de administración del colegio de los Molinos Buenavista sin algún tipo de oposición por parte de Getafe en aquellos momentos por paz que estaba nombrada en este aspecto. Entonces, no solo eso, sino que la M406, como bien conocéis, es ese tramo que le vamos a pagar los vecinos de Getafe a la Comunidad de Madrid con el dinero del consorcio de los Molinos Buenavista. Y el otro tramo que todos conocemos, que es desde el sector 3, desde la carretera de Toledo, la intersección con el sector 3, hasta toda la avenida John Lennon, hasta la A4. ¿Vale? Entonces, nosotros sí que podemos llegar a plantear que para la construcción de esa rotonda sería necesario la cesión de esa carretera por parte de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Getafe para transformarla en calle. Pero ¿qué ocurre? No podemos obtener la cesión de esa carretera de cualquier forma y manera. La carretera aqueja de muchas deficiencias y si obviamente los getafenses pueden hacerse cargo de ese mantenimiento, deben de recibirla en óptimas condiciones y deben de recibir la calle por parte de la Comunidad de Madrid que los getafenses desean en ese aspecto.
Paz, por alusiones al Por papel que alusiones. desempeñasteis en ese consorcio. El proyecto, es verdad que la solución de todo ese lío de tráfico que hay en el hospital pasa por que se haga la conexión viaria 1 entre Buenavistas y la rotonda de Trinaranjus. Proyecto que estaba hecho desde el principio, desde antes de llegar nosotros. ¿Sí? Sí. Sí. Pues proyecto que por otra parte en el Consejo de... Lamento informar a Paz que el proyecto todavía ni siquiera ha llegado a la Comunidad de Madrid. El proyecto que está... el proyecto está en fase de redacción. No. Y el proyecto... No, entérate bien, Jorge. Lo que está aprobado... Ese proyecto ha sido un lío tremendo porque Carreteras de la Comunidad de Madrid quería que se hiciera un paso subterráneo por debajo de la rotonda. Eso encarecía y que se hicieran unas conexiones, o sea, que se solucionara el problema de esa rotonda entre Leganés, los atascos, la A42, que lo solucionaran con esa rotonda y que lo solucionara el consorcio. Y eso, en parte, es lo que estaba aprobado antes. Y se ha hecho otro proyecto que finalmente ha sido aceptado por Carreteras, que está aprobado y que es el que está en ejecución, que lo que hace es hacer unas vías de servicio desde la rotonda de Trinaranjus hasta el hospital, prácticamente, con lo cual se supone que el atasco se va a solucionar un poco y eso nos va a permitir enganchar con la rotonda de Trinaranjus, que la Comunidad de Madrid tenía. Eso ha sido una pelea muy bien llevada, por cierto, por los técnicos del consorcio, que en este caso, como en el caso de la estación, de la entrada desde Los Molinos a la estación del Casar, hay que reconocerles que se lo han tomado con un punto honor y un acierto, y ellos han perseguido ese tema. Ellos, que son ingenieros de caminos y que saben más que los políticos, han dado la solución y han encontrado una solución viable y barata, mucho más barata que la que estaba prevista en el proyecto original. Eso, como el acceso desde Los Molinos a la estación del Casar, que estaba abandonado porque al ser votado en contra de los primeros presupuestos del gobierno del PP, que el PSOE se opuso a que se financiara, como estaba aprobado por el gobierno de Pedro Castro, la ampliación de la línea desde la C3 hasta el Casar, pues nos quedamos sin eso. Y sin esa conexión se quedó Los Molinos con un parking estupendo y sin acceso. Fruto de la labor del gobierno de Juan Soler, pero desde luego con el apoyo y el celo de los técnicos del consorcio, está esa obra en ejecución. Lo mismo que la solución de la rotonda de Trinaranjus. Ha sido una solución viable, asumible, y desde luego que me parece que han trabajado estupendamente. Y por cierto, en el consorcio están representados todos los grupos políticos. Lo que no sé, yo ahora mismo formo parte del consorcio. Lo que no sé es por qué los ciudadanos de Getafe vamos a tener que arreglar una carretera de la Comunidad de Madrid. No lo sigo sin entender, y porque no se ha reivindicado nunca la modificación de ese proyecto, puesto que, como dices, se ha llevado varias veces. De hecho, en la última reunión con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, el proyecto ellos todavía no tenían en ningún momento. No es verdad, Jorge, eso no es verdad, eso no sé de qué estás hablando. Muy bien, está me parece aprobado muy bien que y lo no tienes en el despacho. Te estás equivocando otra vez. No. Lo único que hay, no, pues lo mismo te lo llevarías con un montón de papeles. No. Pero el proyecto, obviamente, el único proyecto que hay para la modificación de la rotonda aprobado y tal, remitido por el consorcio en el despacho, es tan solo una hoja informativa con respecto a la embocadura de la conexión viaria 1 con la. En primer lugar, yo no me lo lleve, pero en segundo lugar, porque yo no me lleve nada, pero en segundo lugar, sí, estoy seguro que Carlos Úcar estará encantado de volverte a dar ese proyecto, porque ese proyecto es hijo suyo, él lo tiene, te Carlos lo puede Úcar enseñar. No es Comunidad de Madrid, contar. Carlos Úcar es consorcio, y el que tiene que tener el proyecto y para darlo su visto bueno es en todo momento la Comunidad de Madrid. Me parece grave lo que estás diciendo, porque si Carlos Úcar no se lo ha enseñado a la Comunidad de Madrid, porque lo tiene en fase de modificación y redacción, ha hablado con él. Que no, que ese proyecto está aprobado. Bueno, por ir terminando y centrar el tema, un oyente por WhatsApp me dice, bueno, conclusiones, vamos a terminar con esta pregunta que creo que es lo que quieren saber los oyentes.
¿Se va a conseguir construir un parque en el hospital sin tocar zonas verdes y Parque de la Alhóndiga? Ahora mismo, así, cuando ha quedado de manifiesto en esta mesa que se va a intentar trabajar conjuntamente, se va a intentar alcanzar un proyecto en el que todos estéis de acuerdo, ¿creéis que se va a conseguir? Que antes de que acabe esta legislatura veremos al menos el proyecto, no te digo ya el parque construido. Yo entiendo que, obviamente, desconozco si modificando zonas verdes o no, porque eso, obviamente, el estudio de movilidad y los propios técnicos municipales deben de ver cuál es la mejor solución técnica para ello. Lo que tenemos que tener claro es que, obviamente, si la ampliación del parking pasa por la modificación parcialmente de la zona verde, no del parque, sino de la zona verde que está fuera del Parque de la Alhóndiga, pues obviamente habrá que ver si se toma la decisión o no, con el apoyo de todos los grupos políticos, buscando esa mayoría. Paz, vosotros tenéis claro que nosotros tenemos claro que hay soluciones. Lo ideal es que sea dentro del recinto del hospital, que para eso ya se lo cedimos nosotros, el Getafe se lo cedió a la sanidad pública, y ahí hay soluciones. Posiblemente haya otra solución. Si esa no es posible, habrá otras soluciones, pero nunca puede pasar la solución por darle un bocado al Parque de la Alhóndiga. Ahí nos van a tener enfrente. Nosotros subrayamos y en mayúscula lo mismo. Pensamos que las salidas deben ser realistas, ecoambientalmente sostenibles, y si los estudios determinaran que la única posibilidad, después de analizar una multiplicidad de opciones, es esa, entonces nosotros someteríamos a consideración de nuestra gente una decisión de tamaña envergadura, porque creo que eso es patrimonio del conjunto de los getafenses, y mal podríamos nosotros tomar una decisión que involucra a una zona muy importante del municipio. Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado con la tertulia de hoy. Os agradezco que el tono haya sido más pausado que la de hace 2 lunes, ¿Qué pasó? que fue bastante bronca. ¿Qué hicisteis? Y nada, invitaros a seguir participando aquí en Getafe Radio cada lunes. Sabéis que hoy ha sido un programa excepcional, lo hemos tenido que retrasar un día por cuestiones personales, pero bueno, os agradezco haber estado aquí con nosotros un día más, y haremos un seguimiento de este tema, a ver si finalmente se soluciona el problema de aparcamiento que realmente existe en el hospital. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.